estamos en el Instituto Cervantes de Albuquerque. Bueno, no estamos, Enrique Bunbury y yo, cada uno en su casa. Y hoy tenemos efectivamente a Enrique Bunbury con nosotros. Vamos a hablar con él acaba de sacar su disco y por supuesto vamos a hablar del disco, pero también queríamos hablar con él de algo que nos interesa mucho desde el Instituto Cervantes y que vamos a hablar con diversas personas sobre este tema, gente que vive aquí en Estados Unidos, gente que vive en España, gente que es española y vive aquí, gente que ha nacido aquí y que haya elegido el español. Vamos a hablar del español como lengua en el rock y de por qué algunos artistas que podrían, si quisieran, o quizá porque de forma natural podrían hablar en inglés, están haciendo su obra en español. Bueno, sabéis que Enrique Bunbury lleva viviendo muchos años en Los Ángeles. Desde luego es un ejemplo absoluto de esta misión que queremos seguir aquí haciendo en Estados Unidos desde el Instituto Cervantes, de que el español se considere una lengua de cultura, una lengua de primer orden y sobre todo a mí me parece que lo más interesante, yo llevo siguiendo la carrera de Enrique Bunbury desde hace muchos años y yo creo que lo más interesante es que él ha conseguido lo que se propuso, que era que no se le considerara, por cantar en español, que no se le considerara simplemente un artista que está dirigido a un público determinado, a un público que habla en español en Estados Unidos, sino que Enrique Bunbury es portada del Rolling Stone, está en la MTV, no solo en la latina, sino en la MTV anglosajona, y hay una cantidad de público anglosajón enorme que está entre sus seguidores. Yo creo que eso es un gran logro. Y bueno, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal por Los Ángeles? Pues bien, bueno, ya sabes lo que estamos viviendo últimamente, que parece como las 7 plagas, ¿no? Sí, todo junto. Sí, primero tuvimos la cosa esta del lockdown, ¿no? Con el coronavirus. Ahora esta semana pasada hemos tenido las manifestaciones por el Black Lives Matter y ahora, bueno, antes de ayer tuvimos un terremoto Eso no lo sabía. Bueno, Sí, eso es ya que queda en las noticias como lo último, ¿no? sí, claro, como no fue de 5 punto algo digamos, no sé cómo se llama la población exactamente, Rickersville o algo así. No, creo que lo estoy diciendo mal, pero está lo suficientemente lejos como para que aquí no se notara absolutamente nada. Yo no me enteré, pero bueno, sí, era como, ya decían, bueno, es lo que nos falta, ¿no? Que haya un terremoto estos días. Bueno, menos mal que no se notó. Pero bueno, sí, dadas las circunstancias, la verdad es que estamos bien. También, bueno, pues deseando, yo creo que como todos estamos deseando que retomar nuestras vidas, ¿no? Sí, eso es importante, retomar nuestras vidas. Y bueno, luego hablaremos de una parte del disco que a mí me ha parecido casi premonitoria, pero ahora que hablas de retomar nuestras vidas, yo quería que me hablaras de ese concepto de la nueva normalidad, que parece que tú no estás muy de acuerdo con una nueva normalidad, que tú crees que es la normalidad de toda la vida de Dios, de normal, que hagamos una vida normal y que los conciertos sean con gente y todo este tipo de cosas. A mí me parece interesante, he leído algunas declaraciones tuyas y me gustaría que profundizaras en eso, en que tenemos que volver a lo normal, no a una nueva normalidad quizá, ¿no? Bueno, a mí me preocupa que este nuevo eufemismo se haya instalado en el discurso de políticos, medios de comunicación y que se esté asimilando y aceptando tan alegremente, ¿no? O por lo menos, ya no digo que con alegría, pero por lo menos sin cuestionamiento. Y que no haya voces diciendo, bueno, ¿en qué consiste esta nueva normalidad y hasta qué punto podemos evitarla? Quiero decir, yo me imagino que lo que deseamos todos es que este periodo sea un paréntesis, sea una época de anormalidad transitoria que hemos vivido y que volvamos a nuestras vidas, que ojalá la mayoría de nosotros no hayamos perdido el trabajo
porque habrá muchos que sí. Aquí en Estados Unidos daban una cifra de 38, 40 millones de personas que se han quedado sin trabajo. Entonces, Sí. los que no, pues ojalá podamos volver a nuestras vidas y puedan abrir las tienditas y puedan pagarse el pan. Para mí esa es la preocupación, ¿no? La preocupación es cuidado con toda esta situación, porque creo que detrás, bueno, pues hay un intento de transformar la sociedad en una dirección que como mínimo debería de ser debatible, que como mínimo debería de estar encima de la mesa y deberíamos de opinar al respecto, ¿no? Quiero decir, cuando hablan de microchips, cuando hablan de cartilla de vacunación, cuando hablan de cómo va a ser las aduanas, cómo va a ser cómo va a ser nuestra relación entre nosotros, estas separaciones en los restaurantes, todo esto, bueno, yo entiendo que hasta ahora pues hayamos dejado que haya los científicos cercanos al gobierno hayan hablado. Ha habido muchas otras voces científicas que se han silenciado. Entonces, con respecto a todas estas normativas, se están imponiendo, no se están sugiriendo, no se están comentando, no se están poniendo encima de la mesa para que debatamos y debatan la gente que sabe de cada una de estas cosas. Con respecto a los conciertos, que me van a permitir que, bueno, pues yo sé algo y hay mucha gente que sabe cosas, ¿no? No se ha preguntado a ninguno de los implicados, ¿no? Y bueno, pues surgen pues las ideas estas como los conciertos dentro del autocine, ¿no? Bueno, pues, supongo que habrá quien no le quedará otra y que pensará, bueno, pues oye, algo es algo. Los conciertos en streaming sin público, pero que se pueda ganar 4 perras a través del streaming. Pues sí, algo es algo, pero en realidad, ¿hacia dónde tenemos que ir? Bueno, pues hacia los conciertos en los que el público esté disfrutando, no esté separado y, bueno, pues el público se pueda abrazar y cantar y disfrutar de un concierto. Esa es la dirección. Todo lo demás es, bueno, como mínimo extraño, ¿no? Sí, o situaciones intermedias muy, muy, muy transitorias, ¿no? La idea es volver a lo que toda la vida ha sido un concierto, ¿no? Es lo ideal, como tú dices, claro. Sí, pero y yo hablando de conciertos, pero podemos hablar también, que a mí me preocupa, pues por ejemplo, la escuela de mi hija, todo lo que están diciendo de, bueno, pues tiene que ir con el tapabocas, tiene que mantener la distancia social. Bueno, ¿me dejarán que yo muestre cierta preocupación? Porque a mí me gustaría que mi hija estuviera rodeada de sus amigas y sus amigos y jugaran y disfrutaran y tuviera una infancia normal. Si a esto le llaman nueva normalidad, bueno, permite que yo discrepe y que piense que los riesgos de salud míos y de mi hija los tome yo, ¿no? Y que dejar la salud en manos del gobierno, a mí me parece preocupante. Ahora, hay gente que considera que está muy bien, que el presidente del gobierno que cuide de todos nosotros. Me parece un poco naif considerar que los políticos y gobernantes cuidan de nosotros y nos ofrecen y siempre piensan en lo mejor para nosotros. No sé de qué guindos han caído. A mí me llama mucho la atención cuando he oído el disco, y yo creo que también tiene que ver un poco con esto que estamos hablando, que bueno, evidentemente este disco se ha salido ahora, se ha grabado hace mucho tiempo, y tú hablas, yo creo que el gran leitmotiv de este nuevo álbum es la introspección. Bueno, hay una frase al principio en la primera canción que dice que sé dónde está la salida y es hacia adentro. Yo veo dos grandes temas, que bueno, musicalmente hay otras cuestiones, pero yo creo que hay dos grandes temas, que por una parte es esa especie de vuelta hacia el interior y por otra parte una especie de oda a la tranquilidad y a, bueno, que lo mismo hay que estar tumbado en un parque y ver la vida pasar y a lo mejor no luchar tanto, ¿no? Pero me gustaría que hablaras de toda esa introspección que ha habido en este disco, que yo creo que también ha tenido que ver con la parte musical. Sí, es un disco que nace un poco como oposición a los dos anteriores, que eran discos sociales, que en Palo Santo y Expectativas, bueno, había mirado a lo que ocurría en el mundo, lo que me parecía que estaba ocurriendo bueno,
en ciertos poderes por encima de los gobiernos, que a mí me preocupaban, y bueno, hacía algunas reflexiones más o menos entendibles, ¿no? Al final yo lo que hago son canciones, entonces también me interesa que haya un estribillo y que podamos cantar algo. Quiero decir, no solo es cuestión de transmitir ideas, que lo intento, sino que esas ideas rimen y esas ideas pues tengan una musicalidad, ¿no? O sea, el resultado final tiene que ser una canción. En este caso yo lo que quería hacer era mirar más hacia adentro, a las preocupaciones personales, pensando que a través de lo más personal a veces se llega a lo más universal, ¿no? Que eh, mirando hacia adentro podía intentar encontrar qué cosas nos pueden unir, ¿no? En qué cosas podemos llegar a estar de acuerdo, porque cuantas más capas nos quitamos de encima, ¿no? Capas que sean, yo qué sé, la nación, la lengua, la familia, la ciudad donde naciste, tus ideas políticas, tus gustos, tus hobbies, tu profesión. Te vas quitando todas esas capas y llegas al corazón de la persona, ¿no? Eh, porque al final del día, bueno, sí, yo soy cantante como profesión, pero realmente lo que soy como ser humano no tiene nada que ver con el hecho de ser cantante, ni con llamarme Enrique, ni con haber nacido en Zaragoza. Es una cosa más profunda que es un poco en donde he querido indagar. Y hay una canción, la de Deseos de usar y tirar, que es una balada, podría decirse con algo de bolero, una cosa muy, muy latina, podría decirse, pero me ha gustado mucho, me gusta mucho esa combinación que tiene un poco que ver con esto que hablábamos del cantar en español, pero tener referencias norteamericanas, que en el vídeo hecho por José Guel aparece Sheryl Fenn de Twin Peaks, que es como el gran mito de toda una generación de lo que es Estados Unidos, ¿no? De la tarta de cereza, Twin Peaks, pero con ese ritmo tan digamos, pasional y latino, ¿no? Háblame un poco de esa mezcla, que yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos de lo del español también bastante. Bueno, está la parte musical, que es, como bien dices, la canción en su origen es un bolero. Yo la escribí con la guitarra haciendo un bolero. Pero cuando la quisimos arreglar y producir, lo que quise evitar es todo lo que sonara bolero, toda la instrumentación que pudiera tener conexión con el bolero. La Es un guitarra bolero española. desestructurado, ¿no? Sí. Exactamente, eso es lo que quise hacer. Desestructurarla y deconstruir el bolero y llegar a otras conclusiones que me parece que hacen que la propuesta sea más interesante. Y sí, luego está la cosa del vídeo, que es el videoclip. Teníamos la idea de hacer el homenaje al Audrey's Dance, que es la escena esta de Twin Peaks en la que Sherilyn Fenn hace el baile este, que no se sabe ni por qué lo hace, ni a cuento de qué. Bueno, es una linchada importante, ¿no? David Lynch en todo su esplendor. Y aparece dos veces en la serie, ¿no? En la primera temporada y en la tercera. Y nos parecía que era una metáfora muy interesante del paso del tiempo. Y como la canción tiene esta cosa de el valorar el amor, la duración en el amor, como por encima del flechazo pasional, ¿no? Como darle un valor extra a la duración, parecía que esta cosa del tiempo era importante. Y llamar a Sherilyn Fenn y mostrar, bueno, pues a un mito erótico de los 90, bueno, pues ahora convertida en una señora fantástica, guapísima, pero por la que ha pasado el tiempo, ¿no? Y poner el foco en eso, en qué hermosura el paso del tiempo, ¿no? Efectivamente, a mí me parecía muy curioso en esta canción que en todos los boleros normalmente se habla del desamor y de la cosa esta del fuego del amor, que precisamente hablas de la fidelidad, que es una constante en tu vida profesional. Ya no vamos a hablar de la personal, pero en tu vida profesional, desde luego, tienes un equipo de músicos que están contigo desde hace muchísimo tiempo, una oficina de management, gente alrededor que lleva toda la vida contigo.
Y yo creo que eso a mí me ha llamado especialmente la atención. Y volviendo a la producción del disco, que tú has dicho alguna vez que había una serie de instrumentos, bueno, más bien de tecnología, que quizá no controlabas tanto y que te dio una especie de vértigo cuando lo estabas haciendo. El disco efectivamente no es un disco de música electrónica, pero sí tiene mucho de experimentación y de una experimentación que no se nota tanto, ¿no? Pero que me imagino que tú has vivido en el proceso. Cuéntame un poco de eso y de cómo tu equipo te ha tenido que seguir, porque tu equipo lleva toda la vida contigo. ¿Cómo has seguido estos cambios que haces tú? Claro, lo primero es eso, ¿no? Que el equipo, músicos y técnicos me acompañan desde hace muchísimo tiempo. Ramón, por ejemplo, que es mi mano derecha, batería y en este caso también coproductor, lleva conmigo desde el año 97. Ha pasado por todos por todas las evoluciones y cambios que he realizado yo, ¿no? Desde la parte más cabaret, la parte más fronteriza. Mi técnico de sonido, que es Jordi Mora, lleva acompañándome desde el viaje a ninguna parte. O sea que pues son otros tantos años, casi 20 años, 16 años. Y mi banda actual, pues algunos desde el 2006, otros se fueron incorporando más adelante, pero lleva mucho tiempo. Entonces, de alguna forma tengo que transmitir hacia dónde vamos en cada proyecto y cosa que eso no me parece que tenga tanto mérito. Lo que me parece mérito es que me sigan. Lo que me parece que tiene mérito es, por su parte, el entender el proyecto y asimilarlo, hacerlo suyo y aportar tanto como han hecho, ¿no? Porque este viaje no lo he emprendido solo. Yeah. Y en cuanto a lo que decías de lo de la dificultad para mí ha sido sobre todo concretando mucho. Este disco yo quería hacer una especie de apología del plugin, ¿no? Que siempre han sido como muy denostados, ¿no? Como que el músico siempre dice, no, yo prefiero un amplificador, prefiero un multi-efectos, que nosotros los hemos utilizado también, pero hemos trabajado mucho con los plugins de la computadora y con tocar los sonidos y buscar y transformar los sonidos dentro de la computadora. El mundo del plugin es infinito. O sea, por mucho que sepas y que conozcas, es un océano en el que te puedes ahogar. Y Ahogar, sí, es bueno, desesperante. desesperante porque la investigación no acaba nunca. Siempre podrías probar otro plugin, siempre podrías cambiar un parámetro, siempre hay algo que tocar. Entonces, llega un momento, o a mí me llegó un momento en el que pensaba, a lo mejor estamos abarcando demasiado dentro de este mar de plugins y deberíamos de concretar más, a lo mejor debería de conocer los plugins que estamos utilizando mejor, etcétera, ¿no? Eso fue mi desesperación. Cuando trabajas con un amplificador y unos pedales, en el fondo el guitarrista sabe perfectamente los 4 botones del amplificador, etcétera, ¿no? Cada uno maneja su instrumento. Es mucho más fácil. Pero también, bueno, pues es más divertido experimentar y llegar a conclusiones nuevas, ¿no? Claro. Y hay otra canción que a mí me parece que... Hay dos que están conectadas, yo creo que es la última, Los términos de mi rendición, y yo la veo conectada con Como un millón de dólares. Como un millón de dólares es una crítica a este nuevo mundo de Instagram, lo entiendo yo, lo mismo no lo es, pero vamos, me ha parecido que sí, que es de esta cosa inmediata. Y hay una frase que dices que ahora que uno se explota a sí mismo, ¿no? A mí me parece que esa es la clave de muchas de las cosas que están pasando ahora, ¿no? Y que en el disco yo creo que hay un aura de todo este tipo de... una especie de crítica un poco a todo esto, ¿no? Claro, sí, entiendo perfectamente la conexión que haces. Y puedan parecer canciones opuestas, pero en realidad en como un millón de dólares, yo soy el observador que observa a esa persona que llega a Los Ángeles buscando la vida en su vocación y que durante el camino, digamos que se distrae y en vez de enfocarse en lo que es su arte y su vocación, se distrae en la apariencia, en lo que muestra en Instagram, en disfrutar bueno, pues del parecer más que del ser, ¿no?
digamos que es esa misma, en esa canción yo soy el que está viendo a esa persona cómo se está distrayendo y está yendo en otra dirección. En la otra canción soy la persona que reflexiona sobre hasta qué punto las profesiones no se convierten en una explotación, ¿no? Al final, ¿no? Hasta qué punto pensamos, no, yo estoy haciendo lo que más me gusta, pero estás dedicando tu vida simplemente a, bueno, pues a conseguir dinero para algo que nunca llega, ¿no? Porque al final el sistema está montado de una manera por el que es realmente difícil abandonar y relajarte y dedicarte al dolce far niente que a mí me parece lo que debería de ser el objetivo vital. ¿Y eso lo has aprendido ahora? Eso es una de las cosas que con los años, aparte de que, bueno, a ti y a mí las arrugas no nos afectan, pero ¿esto es lo que se aprende con los años? ¿Lo que se aprende con los años? Porque sí que se notaba eso y me daba mucha envidia, ¿no? Digo, oye, qué bien reflexionado está eso y qué manera de considerar que, bueno, que si, oye, que si después de toda esta pandemia y todo esto hay que quedarse en casa o en el momento que se hay que quedarse en casa, que tampoco pasa nada, ¿no? Más que quedarse en casa, yo creo que es una reflexión sobre hasta qué punto, un poco, en el vídeo ponemos esta cita de Thoreau, que es muy Walden, ¿no? Que no sé si está extraída de Walden exactamente, del libro, pero es esta desconexión con la sociedad y con el sistema, ¿no? Realmente la vida en las ciudades te complica bastante la cosa, ¿no? Para esa desconexión. Pero sí que empiezo a sentir un cierto grado de indiferencia por hacia dónde llevan las cosas. Un desencanto que ha llevado a la indiferencia. El pensar, bueno, pues hasta qué punto tenemos tan poco margen de maniobra en lo social y en lo profesional se convierte de alguna forma en el cuento de nunca acabar, en el que por mucho que tú consigas y avances, realmente lo que consigues es, pues eso, una sobreexplotación de ti mismo, convertirte en tu propio capataz y a la vez ser el esclavo de ese capataz que eres tú mismo. Bueno, pues te planteas hasta qué punto, bueno, si sería realmente capaz de relajarme del todo, de tumbarse en el parque uno, ¿no? O alejarse de la ciudad e ir al campo y al monte, dedicarse a la contemplación y olvidarse del el devenir de la sociedad, ¿no? Con indiferencia absoluta. Sí, da mucha tranquilidad esa canción, ¿eh? A mí en la canción y el vídeo, a mí de pronto fue como, ay, sí, es muy Thoreau y muy, bueno, pues, oye, pues estoy ahí en el campo tranquilamente y ya está. Oye, me contabas sobre la otra canción, sobre el con $1.000.000, ese espectador que ve a alguien llegar a Los Ángeles. Cuéntanos tu experiencia de cuando llegaste a Los Ángeles y cuéntanos lo de cantar en español y qué pasaba, si se te ocurrió alguna vez que a lo mejor cantando en inglés podías conseguir otras cosas, no querías conseguir esas cosas. Cuéntanos un poco esa experiencia, ya que estamos aquí en Estados Unidos. Bueno, la primera vez que vinimos a Estados Unidos, que además, bueno, fue hace mucho tiempo con Héroes del Silencio, veníamos regularmente... ¿Estaba yo? Por eso te iba a decir, lo sabes perfectamente, ¿no? Hicimos giras durante un periodo, tuvimos una relación con una compañía americana que era El Dorado, que era la que llevaba Maggie Copeland, y ahí ya tuvimos digamos, ese diálogo de hablar, cantar en español o cantar en inglés, o qué es lo que podíamos hacer. Yo siempre me planteé que lo que quería decir era importante y que lo tenía que decir en el idioma que yo controlaba y que podía, me resultaba más sencillo expresarme. También veníamos de la experiencia con Héroes, veníamos de la experiencia europea, que había sido como una especie de milagro incomprensible sobre el que se podría reflexionar
pero que tampoco creo que sea el momento, ¿no? Pero fue algo bastante irracional porque realmente cantando en español nos fue muy bien durante la carrera de Héroes del Silencio. Entonces ya, de alguna forma, yo seguí viniendo aquí a Estados Unidos desde, pues, en mi carrera en solitario, desde que empecé en el 97 hasta el 2010, pues yendo más o menos a los lugares básicos y claves del mundo latino, ¿no? Donde estaba la población latina más mayor, ¿no? Era pues en la costa oeste, pues ciudades como San Francisco y Los Ángeles, en la costa en la costa oeste, San Francisco y Los Ángeles, en la este, pues Nueva York, a veces Boston, Miami, y luego hacíamos pues Chicago y alguna en Texas, tipo Dallas o Houston. Y eso eran las giras. Hasta el 2010, que es cuando me vengo a vivir aquí y decido, bueno, cambiar la rutina y decir, creo que latinos ahora mismo hay en todos lados de Estados Unidos. Tú sabrás seguramente la población, creo que es en torno a los 50 millones, si no me equivoco. Y están distribuidos por todo Estados Unidos. O sea, tú vas a Montana y en Montana hay latinos. Y nos hicimos una gira súper potente que está mostrada en una película que hicimos que se llama El Camino Más Largo. Llegando a todos estos sitios, tocando en Utah, tocando en North Carolina, tocando en estados donde normalmente no se iba. A partir de ahí muchas cosas cambiaron y hay muchos artistas que, bueno, junto conmigo, que empezamos a hacer todo ese circuito. Y yo me quedé en Los Ángeles a vivir, digamos, a apoyar todo este trabajo. Y bueno, no sé si ha dado muy buen resultado. Sí, sí, está muy bien explicado. Bueno, resultado, sí, antes decías que hay un público anglo también viniendo a mis shows. No es un público mayoritario. Siempre piensas, bueno, pues este viene porque hay un latino que le ha convencido, porque al final la población latina se entremezcla y una chica pues sale con un gringo o un chico está con una americana y conocen a otra pareja que han dicho vente al concierto. Total que al final se crea una pequeña bolsa de población americana, angloparlante, que viene a los shows, sobre todo en Nueva York y en Chicago y en Los Ángeles. Y es fabuloso verles intentando cantar las canciones y hablar con ellos y cuando tienes la ocasión y que te cuenten cómo se han convertido en superfans y que vienen a todos los conciertos. Es maravilloso, pero claro, eso es el trabajo del martillo, ¿no? Poco a poco, insistiendo. Claro. Oye, ¿qué tienes alguna idea de futuro? O ni idea de lo que va a pasar con tu futuro? Quiero decir, o sea, ¿hay algún plan de gira para el 2021 ya para terminar? Sí. O bueno, a ver qué pasa. No, hay un plan. Nosotros en todo momento lo que hemos hecho es planear, no dejar que, digamos, que la situación te absorba y te quedes sin ilusiones ni sueños, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un plan para el año que viene, que es empezar en febrero en Latinoamérica. En Estados Unidos haremos una gira larga en mayo-junio y en Europa estaremos en agosto y septiembre. Esas son las fechas primeras que tenemos, algunas ya confirmadas en la web. Ajá, vale, estupendo. Bueno, pues para adelante. Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias por esta entrevista, que se tiene un montón de cosas. Esto se emitirá, ahora lo estamos grabando y se emitirá como dentro de a lo mejor una semana, una cosa así. Y mucha suerte y muchos besos desde Albuquerque. Pues muchas gracias, Silvia, qué placer. Venga, un beso, hasta luego. Un beso.